ecuación. Otra vez esto. Bien. Continuando decíamos, ahora lo que yo, para tal vez no confundir cuando hagamos un ejercicio completo con los puntos de su examen, podemos confundir, ¿no? Al ver solamente estas verificaciones que están acá, uno puede confundir con el cortante en el eje fuerte con el eje débil. Para evitar esas posibles confusiones, es bueno ponerle un subíndice. Entonces, si es en el eje débil, y poder colocar, por ejemplo, ¿qué les parece? El eje débil, o sea, colocar, por ejemplo, BUY, algo así. Lo propio en la capacidad poner Y también, y Y. Eso me va a ayudar a entender mejor que me estoy refiriendo a la capacidad en el eje débil de este perfil, ¿verdad? Entonces, si lo ven de esa manera ustedes, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, lo dejan todo como estaba, también es perfecto. No hay problema. El tema es que tú ubiques y entiendas que una capacidad por corte es en el eje fuerte y otra es en el eje débil, porque las ecuaciones varían, no son las mismas, ¿verdad? No son las mismas. Bien. Vayamos a la norma ahora para concluir lo que es corte. En la norma, y van a revisar ustedes, decíamos en nuestro cálculo, mira, hemos visto ya G2 completo, canal es lo mismo que IS, no hay mucha diferencia, G6 que es en el eje débil, ahora los casos intermedios que sería G3, G4 y G5, ¿ya? Todo está en función de G2, vamos a ver, ¿ya? Para angular simple, que es el G3, nótese que la ecuación de cálculo es bastante sencilla, fíjate, es 0,6 por Fy por el ancho por el espesor por CB2. Es muy parecida a la ecuación que vimos ahorita para lo que sería el eje débil. ¿Se dan cuenta? Muy parecido. Solamente que B, para este caso, dice, es el ancho del angular que resiste la fuerza de corte. ¿Sí? O dice, el canto si es un perfil T. ¿Ya? Entonces, si tienes un perfil, un angular de lados iguales, no hay problema. No hay ningún problema, ¿verdad? Si es un angular con lados desiguales, entonces tienes que graficarte si estamos colocando el angular del lado fuerte o del lado débil. ¿A qué me refiero? Si estamos con este angular, un cálculo será, digamos, una viga como esta, simplemente soportada si quieres, donde el angular esté colocado así, del lado fuerte, y otro será si lo coloco al revés. Ambos cálculos son diferentes. ¿En qué va a variar? Simplemente en esto. Aquí estaría B y aquí estaría B para el cálculo del corte en esta ecuación, simplemente. El espesor en el angular es constante, no varía en todo el angular, ¿verdad? Y CB2 simplemente dice igual calcule en función de G22, o sea, es lo mismo que vimos con el perfil en el eje débil. Hay que hacer el campo de acción en tensiones, ¿no? Para CB2. Solo que se reemplaza, dice H entre TW, ya no es esto, sino que va a ser B entre T. Y caso B, 1.20. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo. O sea, perdemos el tiempo si hacemos este ejemplo de eso, porque es lo mismo. No varía para nada. En el T, la diferencia es que el espesor no es constante. Entonces, el T, como colocamos en estas fórmulas, tanto en la capacidad como en la fórmula de B entre T, dice, colocar, dice, el stem. ¿Qué es el stem? Es como el alma, solo que le llaman stem. Entonces, en un T, obviamente, tú debes colocar el perfil de esta manera. De esta manera. ¿Verdad? En el eje fuerte. El eje fuerte. Entonces, el eje de flexión, ¿cuál va a ser? Este eje de flexión. ¿Cuál es el stem? Es esto que estoy achurando. Esto le llama stem. La norma. Y le llamo alma del perfil T. ¿Ya? Ah, pero ingeniero, ¿qué pasaría si no es este caso? Si tengo la viga, pero está el perfil así echado. Esté así. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué le ponemos en este caso de G3? Pues no dice, ¿no? No dice. Pero obviamente, si está echado, no tienes que irte aquí. Para que me aclare un poquito mejor. Estos son G3. ¿Cuál aplica? Aplica al G6 que acabamos de ver. Vamos a revisar. Es el G6. Fíjate qué dice. Dice, capacidad, dice en el eje débil, dice para elementos doble y simplemente simétricos. Si revisamos, aquí dice, por ejemplo,
que h de tw va a valer bf entre 2tf, dice, para perfiles en forma de y t's. O sea que aquí entra el t en el eje débil. ¿Entiendes? Solamente en el ángulo, o sea, este caso, que puedo poner en el eje fuerte o en el eje débil. Solo en este caso. En los demás, si es eje débil, eje 6, siempre. ¿Ya? Entonces no hay mucho problema para el ángulo o el t. Está muy facilito de calcular el ángulo del t. ¿Qué pasaría ahora en tuberías HSS? Cajones. Tubos HSS rectangulares o secciones cajón y otros elementos doblemente simétricos. Dobles que no sean is, pues, ¿no? Cualquier doble. En este caso la ecuación de cálculo es esta, como se pueden fijar ustedes. 0,6 FY AB CB2. Igualita que la de perfil I. Solo que entra CB2, o sea, hay que aplicar el campo de acción en tensiones. Aquí está, según G22. Ahora, AB tiene diferentes acepciones. AB, ¿qué va a ser? Fíjate, 2 veces H por T. ¿Y esto a qué se refiere? En un tubo, tengo una sección, una viga como esta, pero con un perfil tubo, como el que aquí voy a dibujar, digamos, un perfil HSS como este, que estoy dibujando. Date cuenta que tenemos aquí dos almas que van a soportar el cortante. Tendremos esta alma que está a la izquierda y esta alma que está a la derecha, ¿sí o no? Entonces, para fines de cálculo, esto sería la altura H. ¿Se acuerdan que era en laminado y caliente? H en laminado y caliente era esta altura H exterior, que le habíamos llamado así, esta H exterior, menos 3 veces el espesor, ¿se acuerdan? Así era, ¿no? Entonces, si es un tubo con placas nomás, sería el H menos los espesores de los tubos, ¿se acuerdan? Entonces, simplemente en la fórmula cambia que tenemos dos almas por el espesor. Aquí están dos almas por el espesor. Y se van a acordar de flexión. T no era el T de el nombre o nominal, si quieres. Era un T diferente, ¿se acuerdan? Vamos a revisar. En los perfiles tubería, las tuberías HSS tienen esa particularidad. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, este caso. 24 por 12 por 0,5. Tú pensarías que es 24 el lado mayor, o sea, la pared mayor, 12 la pared menor y 0,5 el espesor. Sí, pero para fines de cálculo no es exactamente 0,5. Para fines de cálculo solamente pasa en los tubos esto. Es que se toma un T en este caso distinto. El nominal es 0,5, ¿verdad? Como está aquí en el nombre. Tal vez lo marco con amarillo. Pero para los cálculos debes tomar 0,465. Es un valor ya predefinido por cada espesor, lo va cambiando la norma. Esto para fines de cálculo. Entonces no hay que olvidarse. Entonces se toma para los cálculos el TDES. Muy importante. Listo, entonces con esas aclaraciones, date cuenta, tenemos esta área W y simplemente nos tocaría hacer GC sub 2 con el campo de acción en tensiones, donde ahora sí cambiamos la variable y HTW ya no va a ser así, sino que va a ser H entre T. Y KB es constante para todos los casos de tubos 5. Listo. Entonces, muy facilito, no perderse, ¿no? Es muy sencillo. Eso era para HSS tuberías cajón. Ahora, para otros elementos doblemente simétricos que no sean HSS ni tuberías cajón, el área es exactamente la misma, solo que tome en cuenta ahora el canto D. Y CB2 también en el cambio, ya toma en cuenta como la misma valor que teníamos para el tubo HSS y KB igual a 5. La única diferencia entonces es el área ABW, que ahora es DTBW. Entonces aquí era diferente, era 2 veces H por T. Bien. Tuberías circulares no es frecuente esto en flexión, no es tan frecuente, pero si se da el caso. En el corte ya no hablamos de eje fuerte, eje débil, como es simétrico el tubo circular, entonces un solo cálculo dice ya la capacidad en corte nominal es un esfuerzo crítico por el área de gruesa del tubo entre 2. Donde ese F crítico directamente toma esta expresión, dice, directamente. Está acá. Dice, el tomar el valor más grande entre estas dos ecuaciones.
entre la de arriba, que pone 1,6 por el módulo, entre la raíz de L sub B entre D, por D entre T. Este D entre T es como el esbeltez del tubo, manejamos, a las 5 cuartos, o la otra expresión. Dice, en este caso lo único que no conocemos es L sub B. ¿Qué es L sub B? Dice, distancia desde, dice, el valor máximo al valor 0 en cortante. En nuestro ejemplo sería, y lo hicimos creo de manera gráfica en la otra hojita, sería como el corte que hemos dibujado acá, distancia entre el esfuerzo máximo en corte, que está aquí, al valor 0, sería este valor de 336 pulgadas, en este ejemplo, ¿no? L sub B, para este caso de los tubos circulares. O sea, muy facilito, no perder, tenemos todos los parámetros y calcular nomás. Bien, G6, ya lo hemos explicado como un ejemplo inclusive, para todos los elementos en el eje débil, todos, ¿ya? Y por último, G7, que hablamos del tema de aberturas o aperturas, dice, en almas de girders. No hay ningún cálculo definido, no existe. ¿Qué dice la norma? Dice, el efecto de las aperturas o aberturas en almas, ¿ya? De los perfiles en almas en cuanto al cortante, debe ser calculado. Así es importante calcular, no hay que despreciar esto, ¿no? Un refuerzo, dice, en este caso puede ser provisto cuando la resistencia requerida excede a la resistencia disponible en el alma no tenga la abertura. A ver, ¿qué habría que hacer cuando tenemos almas con aberturas? Descontar, pues, descontar. Tenemos la ecuación de la capacidad del alma en perfiles de forma de I, en girders, donde la capacidad es la altura D por TW, ¿verdad? El área. Si tengo una abertura, le descuento justamente en D. Si mi abertura es, digamos, la mitad o una parte pequeña de lo que es el canto, le descuento y eso va a variar el área, me va a reducir, ¿verdad? Es una manera de hacer. Si es que no resiste o no llega a resistir la capacidad de esta viga, el corte, puedes colocarle, dice, un refuercito, dice, un refuerzo. Este refuerzo nos da algunas ideas en el comentario de la norma, de cómo hacer, habría que leer y entender. Desde mi punto de vista, aparte de hacer un cálculo tan burdo de decir de la altura de mi viga le descontamos una abertura y eso es la capacidad, también es bueno en elementos como estos que tienen aberturas, huecos, hacer un análisis estructural en elementos finitos para verificar cuáles son las tensiones máximas, en este caso por corte o tensión diagonal, que habría en el alma y si excede o no la resistencia del material. Habría que hacer esa validación con un software que puede ser SAP, por ejemplo, puede ser un software especial para lo que son conexiones u otro, ¿no? La cosa es verificar y garantizar que no tengamos problemas o sobretensiones justamente en inmediaciones de estas aberturas. Tú me preguntarás, pero ¿por qué hacemos aberturas, no? Bueno, la respuesta es fácil. Las aberturas usualmente se necesitan, por ejemplo, en un edificio, supongamos que tenemos aquí lo que sería la columna en forma de I, columna metálica. Ahí tenemos el apoyo, ahí tenemos lo que sería la plataforma o el tablero, y tenemos la viga, ¿no? Y la viga justamente viene así, viene por este lado, se une, viene así, ¿no? Ahí tenemos la viga en forma de I, usual. Lo que pasa es que por restricciones, tal vez, por restricciones de espacio, lo que yo no puedo hacer es colocar por aquí, por debajo, lo que serían unos ductos. Nuestra altura es definida. Las tuberías, todo lo que yo quiera colocar por acá, cableados, no me permite por algún motivo. Entonces, una manera de hacer esto es agarrar y hacer una abertura, ¿no? Una abertura, por ejemplo, por acá. Por aquí una abertura en el alma, un poco que exagerando esta abertura, y por ahí pasarle lo que sería un tubo, la tubería. Otra también es el ahorro del material, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, tener una nave industrial que tenga esta forma, igual un perfil en forma de I como soporte y una diagonal en el sentido. Así con un perfil variable, ahí. Si se han fijado en algunos proyectos que existen en Cochabamba, ejemplos voy a dar el Home Center. ¿Se ubica? Home Center de Cochabamba.
Sí, Lo que han hecho es en esta viga inclinada del pórtico, que aquí es porque es simétrico, aquí es simétrico, le han puesto unas aberturas, así circulares, ¿no? Viene por aquí una, otra, otra, otra y otra, ¿verdad? Claro, en cuanto a flexión, no importa mucho porque lo que va a aguantar son las alas. En cuanto a corte, sí va a afectar. Ahora, este tema que es estético, que reduce el área del alma, lo hace un poco más económico, hay que calcular. Aquí haciendo, les decía, un cortecito, acá justamente en este eje, esta alma que era inicialmente de esta altura, digamos que así dibujando el perfil, en ese punto, habrá que descontarle ahora todo este sector en el eje, ¿no? Digamos que esto. Y calcular el área del alma sin tomar en cuenta este pedazo. Entonces sería toda la altura menos este valor h por el espesor del alma. Aquí tendríamos h, aquí tendríamos h del hueco, así h le pondré para diferenciar, y esto era el canto, ¿verdad? Una manera es esta, pero les digo, mejor es ver en inmediaciones del tubo, o del hueco, perdón, con elementos finitos. Es una manera para validar los esfuerzos. En lo posible los huecos circulares, pues, que no sean cuadrados donde hay esquinas, hay concentración de esfuerzos también. ¿Sí? Es uno de los motivos estéticos también podrían ser por lo cual el alma se lo puede rebajar de esa manera. En lo particular, si lo importante es la flexión y no el corte, ¿qué podríamos hacer? En lo particular, repito, si quiero economizar en una viga metálica, ¿no? Le alejo lo más posible lo que yo pueda de el centroide a las alas, ¿no? Con eso gano mucha inercia. Pero para no gastar mucho en la plancha del medio, ¿qué puedo hacer? ¿Convertir la viga en qué? En una celosía, ¿verdad? Claro. Pues tendría una cercha, yo tendría pues un perfil en forma de I. Una cercha donde aquí podría ser, por ejemplo, un doble angular o un T, aquí en doble angular, y aquí también pueden ir angulares simples, estos pueden ser tal vez elementos angulares simples o doble angulares, ¿verdad? Y se dan cuenta es como un perfil I, pero que le quita el alma, y economizo por estos huecos. Ya no tengo tanto consumo de acero. Esta solución de celosía es económica si la luz es grande. Luces grandes, si comparas con perfil original o armado de planchas, es más caro, entonces preferiblemente economizamos en acero con una celosía, ¿no? Son alternativas, pero como les digo, la norma nos dice que podemos verificar de esa manera. ¿Sí? Entonces, en cortante no es tan difícil, pero hay que hacerlo de esa manera. ¿Ya? Para acabar la clase de hoy, me voy a permitir también mostrarles algunas cosas importantes. Estado de servicio en vigas tenemos que llevar. Esto ya lo hemos visto en madera, ¿se acuerdan? Decíamos en la madera es crítico en flexión, muy crítico, porque el módulo de elasticidad es muy pequeño, ¿no? En madera es crítico. En madera, el modo de elasticidad de la mejor madera, aquí voy a colocar tal vez una hojita nueva, ¿sí? Aquí voy a colocar estado de servicio en vigas de acero. Decíamos, a diferencia de la madera, como material estructural, el módulo del acero aproximadamente 2.100.000 kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado, así que estos son los 29.000 KSI, ¿ya? Pero en madera, hablamos, en la mejor madera, ¿no? 95.000 kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado. Esto es la grupo A. Grupo A. Hay una gran diferencia, pues 2.100.000 contra 95.000 es una gran diferencia. Si hablamos del hormigón hablamos de un módulo, más o menos que en cálculos, así depende mucho de la resistencia, está en función de la resistencia especificada en compresión, más o menos entre 210.000 a 280.000 para hormigones comunes, obvio, ¿no? Hay diferencia entre los materiales. El que es más ideal o tiene más rigidez es el módulo del acero. El de la madera es un talón de Aquiles, del hormigón no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, en términos de esto, yo puedo decir entonces, usualmente entonces la flecha o la deflexión
va a ser menor y de la madera va a ser mucho mayor para la misma consideración, ¿verdad? Sí, esto pasa, pero no porque el módulo sea grande en el acero, no va a haber problemas de estado de servicio. A veces, a una viga más se gobierna por la deformación que por la demanda, sobre todo en vigas de elementos especiales. Vayamos viendo. Bien, pues, primera parte y explicar esto. En la norma AISC no existen requerimientos de serviciabilidad como tal, o sea, en la especificación 360 no hay. Algunos comentarios sí existen, ¿no? Pero no hay algo definido, o sea, que te diga, las vigas no deben tener una deformación mayor que L entre 500, por ejemplo. No hay, ¿ya? ¿Qué dice el capítulo L1? Dice lo siguiente. Los estados límites, en este caso en servicio, deben ser elegidos con la atención de la debida función de la estructura, o sea, debido al uso de la estructura. Y además, debe ser evaluado usando las combinaciones de cargas apropiadas en estado límite de servicio. Te dice simplemente eso, así de manera general, ¿ya? Ahora, un estado de servicio en vigas, primeramente vamos a ver la deflexión, no es el único estado de servicio, ojo, uno es la deflexión. La idea es, por ejemplo, que ante cargas de servicio, o sea, cargas de uso sin mayorar, el comportamiento sea elástico. Solamente es lo que se busca. Y ya para la parte de mayoración o rotura, ahí entramos a la parte plástica, ¿no? No queremos nunca que ante cargas normales de uso, nuestra viga esté entrando pues, a una articulación plástica, por ejemplo. Eso es prohibido, no estaríamos yendo a la falla, ¿no? Muy de manera muy incorrecta. O sea, el margen de la articulación plástica la limitamos siempre hasta el final, siempre hasta el valor de el momento último. En estado de servicio no, para carga sí magnificar el comportamiento es elástico. Y al igual que en la madera, pese a que la madera no es tan elástica como parecería, podemos aplicar las ecuaciones de cálculo considerando parámetros elásticos de servicio. Parámetros como el modo de elasticidad y todas las ecuaciones que han visto ustedes de mecánica de materiales sirven. En cuanto a los límites, de decir cuánto se deforma, hablamos de las especificaciones del proyecto. Hay clientes, por ejemplo, que te limitan que la flecha máxima sea el entre 500. ¿Por qué? Ejemplo, una fábrica donde tengas equipos especiales o tengas equipos de investigación o de instrumentación que son muy costosos y que no pueden estar sujetos a una deformación superior, por ejemplo, a los 2 milímetros. Digamos. Ahí, en base al limitante, sacamos la longitud entre cuánto sería la deformación máxima de las vigas. Todo en función del tipo de proyecto. Si es algo común, convencional, pues usualmente los reglamentos de construcción ya manejan ciertos parámetros. ¿ya? Por ejemplo, para edificaciones, comúnmente el entre 240, el entre 360, el entre 500 es lo convencional. Por ejemplo, para edificios de vivienda, para naves industriales. ¿Por qué depende del proyecto? Porque el acero como tal, las vigas y demás elementos no van a fallar. No van a fallar ante deformaciones o deflexiones, entre comillas, excesivas. Lo que se afecta son los elementos que se van a adosar a estos, los elementos no estructurales, ¿no? Podrían ser las cubetas de calamina, placa, las tejas, podría ser, por ejemplo, en el entrepiso el piso cerámico, todo lo que tengas y que pueda afectarse, el drywall. Entonces, en función del tipo de proyecto, uno tiene que elegir. En lo particular, yo utilizo el entre 400 al entre 500. Soy un poco más conservador, ¿ya? Porque yo soy seguro que en etapa de la construcción, por ejemplo, yo no voy a estar presente. El que hace el diseño no construye. Entonces, cómo harán la construcción, las perforaciones de los huecos, el montaje, la verticalidad? O sea, hay una serie de variables que no la controla pues, el diseñador, que está en manos del constructor. Entonces, por seguridad, yo me voy a un entre 500 usualmente. ¿Ya? Sé que alguien me puede decir que estoy pecando por ser conservador, pero estoy garantizando que mis elementos sean lo suficientemente rígidos en flexión y que las deflexiones sean mínimas, ¿ya? En puentes, por ejemplo, se llega a el entre 1000. Eso está en la norma Ashton. En puentes de concreto y de acero, en este caso, se llega a un entre 1000. Es mucho más exigente, ¿no? Donde L es obviamente, como en madera, la luz del tramo, la luz del libre del tramo, del claro, que queremos revisar, ¿sí?
Está en función de este escenario, de este parámetro, ¿verdad? Un poco para recordar esto, lo que dice maderas también aplica, ¿no? Entonces yo podría agarrar por ejemplo, una viga cualquiera, la más sencilla de explicar, ¿no? Una viga simplemente soportada, como esta, que sea una viga metálica en perfil, digamos que I, como el que estoy esquematizando ahora, que tenga sus cargas distribuidas, y que ante la luz de cálculo L yo deba calcular la limitante. Entonces, en este caso, para una viga como esta de acero, entonces la flecha, que la vamos a exagerar, del eje neutro la flecha, tiene esta forma, y la idea es limitar la deformación máxima. Entonces la flecha máxima, aquí estará el delta máximo, ¿verdad? Lo voy a limitar a una deformación admisible. ¿Ya? En mi caso en particular, supongamos un L entre 500. Esto es particular. Particular. Se define de esa manera. ¿Ya? Bien, ¿cómo encuentro este delta máximo? Si bien en la madera usamos el cálculo, ¿se acuerdan de para una vía como esta? Entonces conocemos que aplica esta fórmula para el cálculo elástico. Esto en madera aplicamos, y es que la madera no es perfectamente elástica. En acero, que es el material más parecido a algo homogéneo, elástico, aplicamos y encontramos en este caso para la madera, para el acero, perdón, un mejor comportamiento, más aproximación a esta fórmula. Acá en acero no trabajamos con lo que serían las cargas muertas instantáneas a largo plazo, como hacíamos en la madera, es decir, la mayoración por la carga permanente. Aquí se trabaja como viene, con las cargas como vienen. Entonces es muy fácil poder hacer la comparación. Obviamente en este caso de esta viga puesta en el eje fuerte, como estoy ahorita esquematizando, tendremos que verificar pues, alrededor del eje X la inercia, ¿sí? Y el módulo es del módulo del acero, obviamente, ¿verdad? Entonces, si es que no cumplo, es que sea menor o igual a la deformación admisible, si es que me fallase por algún motivo, si no se cumpliese, entonces, ¿qué podríamos hacer? Despejar, pues decir, una inercia en el eje X requerida mayor o igual simplemente para esta viga, ¿verdad? A 50.384 QL cuartos por el módulo del acero por la deformación admisible. Y encontrar un módulo una inercia requerida, la cual buscamos en un catálogo. ¿Sí? A veces pasa que la inercia sí, o sea, que tal vez para el módulo plástico esté muy bien, pero para la inercia no, y tengamos que elegir y encontrar una viga más rígida, ¿no? Es igual como hacíamos en madera, tal cual, tal cual. Esa sería una de las verificaciones. Obviamente, no todas las vigas son simplemente apoyadas. ¿Cómo puedo encontrar la flecha máxima? Un pórtico o tipo elemento de viga hiperestática, simplemente con un análisis estructural más avanzado, método energético, matricial o usando un programa, un software estructural, ¿verdad? En cuanto a las condiciones estas de servicio en vigas, en cuanto a las consideraciones de deformación, por ejemplo, si bien la norma, la especificación no nos da más dato detalle, lo que sí hay es una ayuda de diseño. El Design Guide número 3 nos habla de condiciones de servicio, dice, en edificios de acero. Ese Design Guide se les voy a pasar para que lo lean y cuando les requieran utilizar, ahí tienen una buena referencia. Les voy a mostrar dónde está mi... Aquí estamos. Aquí está. Y ese Design Guide, que apenas son unas 50 hojitas, tiene mucha teoría importante e interesante y no solamente habla de la deflexión vertical, que está hablando ahorita en vigas, también habla de las deformaciones laterales o el drift, la deriva de piso. Nos da una suerte de teoría muy interesante, este comité de la guía de diseño número 3, y nos habla, por ejemplo, de consideraciones en edificaciones de almacenamiento, manufactura, de pesados industriales, educacionales, nos da una suerte de requerimientos distintos como recomendaciones. Ya en el capítulo 2 habla acerca de los techos,
hay un fenómeno muy importante en techos que habíamos hablado con ustedes, que es el pounding, que es el encharcamiento. Esto es dado en techos planos donde se puede llenar de agua o granizo y el techo va a ir cediendo y va a ir incrementando lo que sería el área que puede recibir el agua de la lluvia y demás. Interesante. Consideraciones relativas a, por ejemplo, a luminarias, nos indica. También a deformaciones o diseño para evitar deformaciones complejas en elementos de acabado, por ejemplo. La deriva lateral, también aquí nos habla. En el capítulo 5 nos habla de consideraciones de servicio, por ejemplo, para particiones y acabados. Por ejemplo, muros de partición de drywall, por ejemplo. Si es que la plancha es demasiada en las vigas o en la losa, ¿qué pasaría? También nos habla de una parte importante que dice acá que son contraflechas, ¿no? o combas. Ahorita voy a explicar qué es esto con las contraflechas. Y el punto número 6 referido un poquito al tema de las vibraciones. No solamente se ve como estado de servicio la flecha o la deriva lateral, también entra lo que son las vibraciones. En edificios importantes o grandes, la vibración suele ser un factor a tomar en cuenta, debido, por ejemplo, a la carga de viento, en edificios altos, tal vez en cuanto a edificios con maquinaria, o inclusive ante, si el edificio es muy esbelto, ante el paso de los seres humanos, que puede generar cierta respuesta de vibración en la estructura, y que puede afectar el confort de la gente que va a habitar estos ambientes, inclusive de la maquinaria que puede haber en un ambiente. ¿Sí? Y luego habla de los equipos, algunas consideraciones para elevadores, grúas, etcétera, y algunas referencias, ¿no? Entonces lo van a revisar, eso es importante para cuando haga un diseño completo, para considerar el estado de servicio, algunas recomendaciones, aquí mucha teoría. Y al final de este texto, que no es muy largo, hay unas tablas interesantes, unos anexos muy bonitos, que nos van a ayudar, por ejemplo, a determinar algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, en membranas de techo, algunas recomendaciones en cuanto a las deformaciones, por ejemplo, edificios metálicos, vamos adelante, soportes de, en este caso, luminarias, cómo tenemos que hacer la verificación para el cargado y las deformaciones, muy interesante. Para los acabados o cladings, algunas recomendaciones. Particiones o muros interiores también, aquí nos indica esta tabla, algunas consideraciones para las cargas, por ejemplo, o deformaciones o sería acá derivas, equipo y acá. Entonces, hay una referencia por lo menos, si es que no está todo perfecto, hay una referencia para poder hacer, ¿sí? Específico esto acá. Aparte de esta guía, de manera simplificada también existen otras referencias, por ejemplo, acá. En el ASC no he encontrado, pero sí en el IBC. El IBC, International Building Code, es un código internacional de construcción, se llama. Es un código que lo han generado los norteamericanos y que ciertamente tiene lógica en su uso siempre y cuando no exista un código local, dice, que regule las actividades. Por ejemplo, debería haber un código de construcción de Cochabamba. Ahí puede estar establecido, por ejemplo, que para Cochabamba, por ejemplo, en los techos, no deberías vos tener deformaciones mayores a LT360, por ejemplo, si tienes elementos o acabados plásticos que puedan dañarse, o un LN380 si tienes, por ejemplo, elementos que no soportan esos acabados frágiles, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los rangos. Para carga viva, para nieve, para viento y para la muerta más viva, perdón. Sus límites, ¿no? Es una buena referencia esta para edificaciones de acero, para poder hacer una verificación, ¿no? En lo particular, si se fijan, todos, el valor más grande es el ente 360, ¿verdad? En lo particular, yo uso el ente 400 o el ente 500. Soy más conservador, eso es como que el valor máximo que puede pasar en tu deformación. Si tienes menos, es mejor. Es mucho más rígido, menos deformación, ¿verdad? Aquí es una referencia. Esta podría ser una de las referencias de la IBC o la que les he pasado acá con esta guía de diseño número 3. ¿Bien? Que se les voy a subir a la plataforma para que tengan. Bien, aparte de esto que les acabo de explicar, ¿sí? Interesante es que